tardes, estamos en la 8ª sesión de los encuentros con personas expertas, que como saben es parte del proyecto CoBiodiver, que es Construyendo Biodiversidad, o Construyendo Debates sobre la Biodiversidad. Es un proyecto en el que, con el fin de buscar soluciones a la problemática de la biodiversidad, hemos ido abordando pues diferentes aspectos. Hemos hablado del territorio, hemos hablado de las energías alternativas, hemos hablado de desarrollo sostenible, hemos hablado de un montón de aspectos diferentes, de los plásticos, del sistema de retorno de residuos, y habíamos dejado para cerrar el ciclo pues el tema de la problemática del turismo, versus vivienda vacacional, versus gentrificación, turistización de los núcleos tradicionales, ¿no? Ese otro turismo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que está generando también dificultades, y para ello tenemos a José Guillén Medina, a Pepillo Guillén, que es compañero de la Federación Bermeja Ecologista en Acción, es también integrante del colectivo Ecologista en Acción de Las Palmas, y aunque él es arqueólogo, trabaja como arqueólogo, pues lleva tiempo en su parte de trabajo como activista trabajando temas de turismo, que ha estado metido en mil y una batallas, como Tindaya, como Beneguera y como montones más, o Salvaragete en la actualidad. Y bueno, en la silla tenían un currículum que se lo pueden leer un poquito más, yo no digo mucho más, porque si no siempre hablo yo, y les dejo con Pepe. La actividad, les explico cómo funciona. Durante 45 minutos él nos va a contar lo que ha preparado con el encargo que le hicimos. Durante 10 minutillos más o menos, dinamizado por Irenela Franqui, que es ella, pues tenemos un turno de preguntas sobre lo que Pepe haya hablado, y luego durante 20-30 minutillos, como somos pocos pues será menos tiempo, pues haremos una dinámica participativa en la que todas y todos propondremos pues cosas para mejorar la biodiversidad de las islas que estén relacionadas con el turismo. Si hay alguna propuesta en otra línea, pues también Irenela la recogería, pero bueno, hoy el tema pues tiene que estar más vinculado al turismo. Les dejo con Pepillo, ¿vale? Gracias. Pues buenas tardes, gracias a la Vinca por haberme invitado a darle la charla esta, y gracias a ustedes por venir un viernes por la tarde a esta hora aquí. Lo que voy a tratar es pues, poner sobre la mesa, por un lado, caracterizar el modelo turístico canario, o la industria turística canaria, y por otro lado, pues analizar una serie de indicadores pues que ponen en evidencia el impacto tanto social, económico como ambiental que está causando esta industria en Canarias, y las consecuencias de estos impactos. Antes que nada quería hacer una llamada pues a esta huelga mundial que se convocaba esta mañana por estudiantes de todo el planeta. Y bueno, el turismo tiene bastante que ver con los impactos sobre el cambio climático, sobre todo en relación con la movilidad aérea, pero también con otras cuestiones. Entonces quería simplemente hacer una llamada a este tema, y una llamada a la esperanza también, ¿no? Porque la juventud parece que está tomando conciencia de esta problemática, dado que los gobiernos pues no la tienen. Lo que voy a exponer no es ni mucho menos un estudio, es simplemente pues un análisis crítico del ecologismo a partir de una serie de datos e indicadores que ponen en evidencia los impactos que está generando la industria turística en Canarias, y para tratar de generar un debate que vaya en la línea de construir un nuevo relato frente al discurso oficial que hay sobre el turismo, y en torno a las Canarias que queremos para un futuro, una Canarias pues que más justa social, ambiental y políticamente. El turismo, vamos a empezar
pues qué es el turismo, ¿no? Ahí les pongo la definición encima de la Real Academia de la Lengua, que dice que es una actividad, que es la actividad o el hecho de viajar por placer, y los medios que se utilizan para facilitar estos viajes de placer, y también las personas que realizan esos viajes, ¿no? Para la Organización Mundial del Turismo, es un fenómeno social y cultural y económico que está relacionado con el movimiento de personas a lugares que están fuera de su residencia habitual y normalmente por motivo de ocio. Pero para nosotros vamos a ver el turismo desde el punto de vista de una industria de la diversión de masa que está controlada en manos de corporaciones transnacionales y fondos de inversión, fundamentalmente, lo que algunos autores llaman una industria sin chimeneas, aunque luego veremos que tiene algunas chimeneas también. Para ejemplificar de qué estamos hablando, de qué industria estamos hablando, el año pasado se movieron de los 7.000 millones de personas que habitamos en este planeta, unos 1.400 millones hicieron viajes internacionales, hicieron turismo, digamos. Estos ponen una cifra elevadísima y bueno, pone sobre la mesa que estamos hablando de la tercera industria comercial después de los químicos y los combustibles, y que mueve un 30% de las exportaciones de servicios a nivel mundial, por delante, por ejemplo, de la industria automovilística, ¿no? Esto creo que pone bastante de relevancia de qué estamos hablando. Aquí tienen una gráfica donde se ve pues el crecimiento exponencial que ha tenido el turismo desde sus inicios en los años 60 hasta la actualidad, y las proyecciones que hace la Organización Mundial del Turismo, que eleva o proyecta hacia el 2030 que seamos 1.800.000 turistas en el planeta Tierra. Los países más visitados del mundo son los que ven ahí. En primer lugar está Francia y España con 82 millones. Fue el país más visitado en el 2017 y fue el segundo país que más ingresó con el turismo también en ese año, 68.000 millones de dólares. Canarias, pues para que se hagan una idea, de los 82 millones de turistas en este año, en el 2017, a Canarias vinieron 16 millones, y de los 68.000 millones de dólares que ganó o que ingresó, no ingresó el Estado español, sino que se gastaron en España, 17.000 millones fueron en Canarias. O sea, estamos hablando, podemos decir sin lugar a dudas, que estamos en uno de los sitios más importantes a nivel mundial para la industria turística. Esto también es una infografía de la Organización Mundial del Turismo, donde pone de relevancia, ¿no? El turismo es mucho más de lo que se imagina, y pone de relieve la importancia. 1 de cada 10 empleos a nivel mundial lo genera el turismo. Pues por ahí hay un dineral, no me acuerdo, 1,8 billones de dólares a nivel mundial, el 10% del Producto Interior Bruto, el 7% de la... ¿qué pone ahí? De las corporaciones, y el 30%, como decía, de las exportaciones. Pero luego pone de relieve, ¿no?, la aportación del turismo pues a la protección del patrimonio cultural, del medio ambiente, de la paz, del empleo. O sea, cómo se ve el turismo como un motor de desarrollo, ¿no? La industria turística se encarga de proyectar una imagen cosmética, una imagen buenista de esta industria, que en realidad,
como dice Rodrigo Fernández en su libro Viajar perdiendo el sur, crítica del turismo de masa en la globalización, es una de las industrias más poderosas del mundo en los albores del siglo XXI y uno de los primeros, de los principales precursores de la globalización económica, además de ser una actividad totalmente en expansión, como vimos en la diapositiva anterior, y que está controlada en muy pocas manos. Son unas pocas multinacionales las que controlan tanto los capitales como los flujos financieros. Pues esta expansión está generando graves desajustes, graves conflictos, graves tensiones, tanto ambientales como sociales como económicas, ¿no? Todo el entramado de actividades que está asociado a esta industria pues está generando unos impactos a nivel global bastante evidentes, y que han hecho pues que surjan en distintos sitios movimientos de reacción a escala global, ¿no? Hace un par de años vimos como en verano el surgimiento de esos movimientos de protesta pues en Barcelona, en Mallorca, en Venecia, en sitios que están muy turistizados, y como la gente está respondiendo, ¿no? Contra un modelo pues que están considerando que es injusto. Pues ¿qué pasa en Canarias? Como todas y todos saben, pues vivimos en un archipiélago de origen volcánico, un archipiélago oceánico, pues que estas características y el clima, ¿no? La presencia del anticiclón de las Azores ha hecho que tengamos unos ecosistemas de gran valor, tanto terrestres como marinos. O sea, tenemos 146 espacios naturales protegidos, que suponen alrededor del 40% del archipiélago. Canarias es uno de los lugares, de los puntos calientes, se llama, ¿no? De la biodiversidad del planeta. Existen un 28% de las especies canarias son endemismos. Tenemos 174 lugares de interés comunitario, que es los espacios naturales que protege la legislación europea, un 36 y pico por ciento de la superficie de Canarias, que tiene alrededor de 7.400 y pico kilómetros cuadrados, depende de las fuentes, pues sube un poco o baja, y tenemos 7 reservas de la biosfera. Eso pone un poco de relevancia, pues no solo el valor de Canarias a nivel ambiental, de los ecosistemas canarios, sino la consideración de reserva de la biosfera, que tenemos, bueno, varias islas que son enteras reservas de biosfera, y Gran Canaria y Tenerife pues una parte, ¿no? Digamos que pone de relieve también esa relación histórica entre la gente, entre los canarios y las canarias con su territorio, ¿no? Esa relación que ha generado pues expresiones muy adaptadas al medio, y que se empiezan a romper pues a partir de los años 60 con la industria turística. Una de las características que tiene el archipiélago es el hecho de tener pues 1.000 y pico kilómetros de costa, 257 playas y una temperatura anual que ronda los 20 grados. Pues eso hizo que fuese un lugar ideal para comenzar con el monocultivo turístico, vinculado también a la construcción a partir de los años 60, ¿no? Con el plan de estabilización en la dictadura de Franco, y sobre todo con la ley Strauss, una ley alemana que permite la inversión fuera de Alemania en países de vías de desarrollo. Pues con este plan de estabilización el franquismo abraza el liberalismo, ¿no? Abraza el capitalismo, y la ley Strauss permite la inversión de empresas alemanas. Entonces comienza, digamos, ese monocultivo vinculado al sol y al turismo de sol y playa, pues que, como les comentaba, ha generado pues un deterioro ambiental, un deterioro democrático incluso, y unos costes socioeconómicos importantes. Pues las características de este modelo es que, en primer lugar, es un modelo masivo de sol y playa, pues que ha hecho que buena parte de la costa del archipiélago, sobre todo de las islas turísticas, que son las islas orientales y centrales, ¿no?
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El turismo empieza precisamente por las centrales, Gran Canaria y Tenerife. Pues este turismo masivo de sol y playa nos lleva a ser uno de los lugares de España, como reza este informe del año 2006, de ahí hasta acá ha llovido bastante, se ha destrozado mucho más litoral, y Greenpeace pues ponía en este informe el acento en Canarias como uno de los lugares con más costa destruida. Como les comentaba, en el año 2007 llegamos a 16 millones de turistas, casi. Ven aquí un poco la proyección desde el año 2010, cómo ha sido progresivo, imparable este crecimiento turístico, que llega a unos niveles bastante elevadísimos. Tal es así que si fuésemos un estado, pues Canarias sería el estado que más turistas recibiría de África. Aquí ven en este plano los 30 lugares, los 30 países más visitados del mundo. Y para que se hagan una idea, tenemos más turistas que Brasil, por ejemplo, que tiene 6 millones, más turistas que Australia, más turistas que la India. Estamos hablando de que recibimos unos flujos que son muchísimo más elevados que muchos estados, por ejemplo, que Croacia, y en las islas pues ganamos también, junto con las Islas Baleares. Somos las islas que más turistas soportamos por cada 100 habitantes del mundo, o sea, más turistas que Cuba, más turistas que la República Dominicana, que son estados y que son islas muy grandes, ¿no? Además, otra de las características es que el turismo canario es un turismo sin estacionalidad prácticamente. Si ven la curva comparado con Baleares, que es la curva más acentuada y más alta, y Cataluña, que es la otra gráfica más oscura, pues ven como en Baleares e incluso en Cataluña el turismo es más estacional, se centra en los meses de verano, y como en Canarias tenemos un turismo muy estacional. Eso hace que digamos que no haya respiro, ¿no?, para la recuperación de nuestro territorio, sino que suframos una intensidad constante a lo largo del año. Esto es de un documento que no ha sacado, no ha llevado a la luz pública todavía el Gobierno de Canarias, que es un estudio de capacidad de carga del turismo en Canarias, y vemos que hay índices de presión humana alarmantes. En Tenerife, por cada habitante hay 5 turistas, 5,5. En Gran Canaria por cada habitante hay 6, pero por ejemplo en Fuerteventura y en Lanzarote hay casi la misma población de turistas que población. Hay una relación 1:1 o 1:2, ¿no? Estamos hablando de índices de presiones muy fuertes, ¿no? Pues esta presión a ello que digamos que ha condicionado de alguna manera, y los espacios naturales que veíamos ha condicionado una ocupación del territorio muy particular, ¿no?, fundamentalmente limitada a las zonas costeras del archipiélago. La población canaria a fecha de hoy, esto lo miré ayer o anteayer, es de 2.126.685 habitantes. Pues en la superficie que tenemos, de 7.000 y pico kilómetros, casi 7.500, pues hace que tengamos 285 habitantes por kilómetro cuadrado. Si tenemos en cuenta que esta presión urbana y humana solo se da en la mitad del territorio, más o menos, pues por la protección que tenemos y por el modelo económico, que fundamentalmente costero, pues hace que esa densidad sea muchísimo mayor, y muchísimo mayor aún si aumentamos el 46% más o menos que incrementa la población con la llegada de turistas. Aquí ven una gráfica como la población canaria ha crecido también exponencialmente desde los años 60, que es cuando empieza el turismo más o menos, pues hasta la actualidad, ven que ha sido un crecimiento imparable, exponencial. Esto nos lleva a que tengamos pues un modelo colonizador, ¿no? O
O sea, digamos que se está transformando el modelo turístico y ya no solo tenemos un turismo de sol y playa, sino que la presencia, la turistificación es tan intensiva que tenemos, turismo de tierra, mar, aire, tenemos turismo turismo de costas, turismo rural, turismo cultural, turismo sexual, turismo de negocios, tenemos todos los tipos de turismo pues que pensamos. O sea, la industria en realidad se reinventa y crea nuevos productos, ¿no? para tratar de multiplicarse, ¿no? Y nuevas actividades como pueden ser, por ejemplo, el turismo de cruceros, que desde hace unos años empieza a despuntar. Aquí tienen, por ejemplo, datos de 2016 y 2017. En el 2017 visitaron Canarias, visitaron 2.197.670 cruceristas, en una población, o sea, a nivel mundial ese mismo año hubo 25 millones, casi 26 millones de cruceristas. O sea que una buena parte, muy buena parte de esos turistas de cruceros vienen a Canarias también. Y una industria que está demostrada ya, pues los impactos que está generando estas auténticas ciudades flotantes. Por poner un ejemplo, un crucero medio consume la misma energía que 12.000, un crucero medio, no de los grandes, que 12.000 coches, y lleva un combustible 100 veces más tóxico. O sea, estamos hablando de máquinas de contaminar, pues que ya han sido denunciadas en algunos países como en Francia. Pues el turismo pues conquista también nuevos territorios. Decíamos que el turismo de sol y playa en Canarias se limitaba pues a las islas orientales y centrales, pero el gobierno de Canarias está expandiendo y la industria, ¿no? A nuevas zonas como pueden ser el caso de las islas del Hierro, La Palma y La Gomera, que habían escapado un poco a este turismo de masa. Además, la ley del suelo pues ha llevado a la posibilidad, a abrir la puerta del turismo en el suelo rústico. Hasta la entrada en vigor de la ley del suelo, el suelo rústico estaba protegido, y ahora mismo se ha desregulado ese suelo pues para posibilitar las libres iniciativas empresariales. O sea, esta desprotección es para atraer capitales y favorecer el desarrollo turístico del suelo rústico de manera descarada, ¿no? Esto pues trae como consecuencia, si ven ahí en esta gráfica de la estructura del empleo, la agricultura en el año 78 suponía un 20 y pico % del empleo en Canarias, y en el 2017 pues una cifra casi testimonial, un 2,6%. Como dice en ese titular de periódico, la agricultura es una actividad en peligro de extinción en las islas, ¿no? Y esta ley del suelo pues suma una presión más a esta actividad que casi podríamos decir residual. Si se fijan en esta gráfica del Ministerio de Agricultura, en Canarias el suelo rústico está 7 o 8 veces por encima del valor de cualquier otra comunidad. Miren la otra, o sea, en Canarias una hectárea de suelo cuesta 86.000 y pico euros, y el siguiente más caro es Andalucía, con cerca de 20.000. O sea, estamos hablando que la diferencia es abismal. Entonces vemos que esto genera unos procesos especulativos bastante importantes. Luego pues hay otros nuevos espacios que se están colonizando por la industria turística, como pueden ser las ciudades, ¿no? Espacios que habían quedado ajenos a este modelo, pues con el alquiler vacacional están siendo ocupados de manera intensiva y están generando pues una problemática como pueden ser la subida
alarmante de los precios de alquiler y la ausencia en muchos sitios de casas para alquilar. Aquí tienen, esto es una página de un equipo de investigación que están trabajando sobre el alquiler vacacional a nivel estatal, y ven como en Canarias está prácticamente colonizado. Tenemos casi 70.000 anuncios en las distintas plataformas. Ahí hay 4 plataformas de alquiler, Airbnb y unas cuantas más, o sea, muchísimas. Una de las características también, otra de las características de este modelo es el control corporativo y de grandes empresas. Digamos que el engranaje, ¿no?, del turismo en Canarias y a nivel mundial, y hay 2 piezas importantes: por un lado las empresas y por otro lado los lobbies. En cuanto a las empresas, son las que se dedican a la producción y la distribución del turismo, son las empresas de hoteles, de transporte, agencias de viaje, construcción, restaurantes, y que tienen una gran tendencia a concentrarse, ¿no?, a estar en manos de pocas corporaciones, fundamentalmente corporaciones transnacionales, y que controlan los mercados, ¿no? Son los que se dedican a la explotación de la actividad y a expandir los mercados. Pues ahí pueden ver como empresas como TUI, Riu, que son multinacionales, o Thomas Cook, pero luego tenemos empresas canarias como pueden ser Lolo Parque o Lopesan, que también participan de manera importante y también están exportando, digamos, el modelo turístico como Lopesan más allá de nuestros territorios. Y luego estas empresas, digamos, que generan lobbies, ¿no?, que defienden sus intereses sectoriales y que se dedican fundamentalmente, pues, a favorecer los intereses de sus socios, a la presión en la toma de decisiones políticas, a incidir en las leyes, en las políticas y los programas que se toman. Y tenemos, por ejemplo, pues a Sotel en Tenerife, o la Federación de hosteleros de Las Palmas, a Solán, o Exceltur, que es el lobby, digamos, más importante a nivel estatal. Ven que, por ejemplo, forman parte de Exceltur pues Lopesan, Iberia, Riu, Loro Parque, etcétera. Digamos que Vinter Canarias, casi todas las empresas importantes que tienen que ver de alguna manera con el turismo, pues forman parte de estos lobbies que se dedican a hacer incidencia política. Y luego pues tenemos un alto, como decíamos, un alto control por parte de transnacionales, de multinacionales como pueden ser TUI, que lo que buscan es la mayor rentabilidad posible. Por ejemplo, ven como TUI trae a los turistas en avión, los mueve en guagua, tiene sus propios hoteles, los de Riu, o tiene sus flotas de cruceros. Digo los de Riu porque en realidad una parte de TUI es de Riu y una buena parte de Riu es de TUI. En concreto, el 49% de Riu pertenece a la multinacional TUI. O sea que cuando hablamos de Riu y TUI hablamos prácticamente de lo mismo. TUI, que el año pasado ganó 19.700 millones de euros, o sea, mucho más de lo que se ganó, de las cifras que veíamos del turismo en Canarias en este mismo año, ¿no? Estamos hablando de transnacionales muy poderosas. Aquí vemos cómo este gasto del turismo en el 2017, para que vean cómo funciona un poco, en realidad en origen se queda prácticamente el 70%, y en el destino aquí se queda pues el restante 20%, que no se queda del todo aquí. Como veíamos, casi no tenemos producción agrícola, casi todo viene de fuera, tenemos un modelo basado fundamentalmente en las energías fósiles, así que de ese 20% pues muy poco dinero también se queda aquí, al margen de que esas empresas pues están vinculadas a empresas de alquiler de coches, etcétera, etcétera, y Sagacanta. Aquí pueden ver que eso, como decíamos, más de 2/3 partes de los 148 euros que por media gasta un turista en Canarias, pues se queda en manos de estas grandes transnacionales. Para ejemplificar esto, aquí hay una comparativa. Esto es
documento que viene de Impactur, es ¿cómo se llama? Las cuentas satélites del turismo del año 2005 y del año 2017. En el 2005 teníamos 9 millones de turistas y digamos que lo que suponía en impuestos la recaudación turística era un 34%. En el 2017, con 6 millones más de turistas, prácticamente no creció la recaudación de impuestos. Entonces estamos viendo que indicadores como el PIB lo que están contando es en realidad todo el gasto en su totalidad, incluso ese que se va fuera, ¿no? O sea que al final un aumento muy significativo de turistas no se traduce en un aumento de la recaudación de impuestos. Y esto es así también pues por otra característica que tiene el modelo turístico en Canarias, y es que tiene unos elevados incentivos fiscales para las empresas y luego pues escasas regulaciones laborales, ¿no? Esto es de la página web del Gobierno de Canarias, de la página de la Zona Especial Canaria. El hecho de ser región ultraperiférica pues ha generado pues que tengamos un régimen fiscal especial que beneficia muchísimo a las empresas, y así se vende, ¿no? Se vende como el mejor régimen fiscal para las empresas de Europa. O sea, es en el lugar donde menos se tributa de la Unión Europea. Aquí lo ven, un 4%, y luego otros instrumentos como la Reserva de Inversiones Canarias, pues que permiten a las grandes empresas ahorrarse muchísimo a la fiscalidad, y por eso vemos que casi no tiene incidencia pues las altas llegadas de turistas. Al final a quienes están beneficiando totalmente es a las grandes empresas transnacionales. Esto ha hecho que que sea calificada pues en la prensa, pueden ver como un auténtico paraíso fiscal las Islas Canarias. Aparte, en esta misma página de la zona SEC, el presidente de Canarias estaba vendiendo pues como incentivo a las empresas los bajos sueldos de los canarias y canarios como activos para invertir. O sea, estamos hablando que vienen juntos estos beneficios fiscales y las regulaciones salariales, ¿no? De ello, pues las Kelly desde hace algunos años vienen denunciando esta precariedad, ¿no? del trabajo turístico, la temporalidad, los bajos salarios, la desprotección laboral, el trabajo informal, o sea, un trabajo de muy pésima calidad y además feminizado, ¿no? Hay una gran desigualdad también entre hombres y mujeres, una segregación laboral, etcétera. Estamos hablando de que siendo trabajadoras y trabajadores, incluso los canarios y canarias somos pobres. Así lo definía Elena Lasarte, ¿no? Aquí en Canarias los pobres son trabajadores que, como veíamos hoy en la prensa, pues casi no llegamos a fin de mes. Algunos somos más afortunados, pero la realidad canaria es que los trabajadores y trabajadoras canarias son pobres. Aquí paso un poco de puntilla el uso del fondo FED, y ya está otra cuestión también, como las empresas se benefician de estos fondos, incluso para la realización de hoteles ilegales. Y vemos como el turismo, pues aparte de llenar las arcas de las grandes transnacionales, pues también está llenando las arcas de los más ricos de Canarias, como pueden ser Eustacio López, Juan Miguel San Juan o Wolfgang Kisling, que suman una fortuna pues enorme. Aquí ven cómo es la estructura accionarial de IFA Hoteles, que es la empresa de López San, como un 51% es de la empresa López San, pero como un 33% es de una sociedad, de una empresa que está erradicada en Panamá. Por tanto, vemos cómo
cómo funcionan, ¿no?, estas empresas, y lo que ha pasado, por ejemplo, con Hospiten. Aquí el señor Coviella como fue, se salió a la luz que estaba usando empresas offshore para recibir los dividendos de sus empresas, de sus hospitales, que están vinculados también a la industria turística. No sé si vieron que Hospiten también formaba parte de Hosteltour, y este negocio pues ha despuntado pues por su vinculación al turismo. Pues ¿qué posibilita este modelo? Pues, como decíamos, la incidencia de estas corporaciones y estas empresas en las políticas públicas, y unas políticas económicas, fiscales, urbanísticas, que promueven no el beneficio social y la sostenibilidad, sino el beneficio corporativo, ¿no? Es lo que Marcial Blázquez llama la dedemocratización, ¿no? La política ella, pues para el beneficio de unos pocos, fundamentalmente corporaciones, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, cómo la patronal del turismo en Canarias pues exige a la ministra de Turismo pues la creación de fondos para infraestructuras y actuaciones en la costa, la flexibilidad y agilización de la aprobación de los proyectos, la renovación de las infraestructuras públicas, mayor agilidad administrativa. O sea, hace presión para que se hagan políticas en su beneficio, y para, por ejemplo, que la administración pública haga incluso la promoción turística, ¿no? En el año 2017 en Canarias todas las administraciones públicas gastaron casi 1.000 millones de euros en promoción, gestión y planificación turística, y esto sin contar las grandes infraestructuras sobredimensionadas, que en muchos casos están ellas al servicio del turismo, como pueden ser los aeropuertos, los puertos deportivos, las autopistas. La primera autopista en Gran Canaria, por ejemplo, fue para ir al sur, no porque vivieran los aparceros, sino por el despunte del turismo. Ahora vamos a ver así los impactos que genera este modelo. Canarias en el año 2017 fue la comunidad donde más gasto turístico se produjo, ven ahí, con bastante diferencia. Sin embargo, tenemos la tasa de riesgo de pobreza más elevada casi del Estado en el año 2017, el riesgo de exclusión social o pobreza infantil del 41% en el año 2017, la segunda comunidad más desigual del Estado en el año 2016, el lugar casi donde la brecha de ricos y pobres es más amplia del Estado, alrededor del 25%, y luego pues nos encontramos con publicidad como esta del tranvía de Tenerife, que dice que el turismo es parte fundamental de nuestra vida, tenemos que cuidarlo y mejorarlo. Todos somos Tenerife, el turismo somos todos, pero no somos todos cuando se reparten los beneficios, sino cuando se socializan, digamos, los impactos, ¿no? Somos la segunda región con menor gasto social por habitante, el gasto por alumno está por debajo de la media nacional, la pensión media también está por debajo de la media nacional, el gasto sanitario, vemos una serie de artículos periodísticos que evidencian día a día esta situación. En cuanto a los costes ambientales, pues tenemos... Esto es un trabajo del año 1990 de Mallado Carrillo. En el año 1990, con 700.000 habitantes menos y con 11 millones de turistas menos. Y ya comentaba que entre los impactos que estaba generando el turismo era la ocupación inadecuada y desmesurada del territorio, la destrucción y alteración de los hábitats, un uso excesivo e inapropiado del agua, contaminación de los acuíferos, contaminación de las aguas litorales, pérdida del suelo agrícola, deterioro del paisaje rural, afección paisajística, etcétera, 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 ¿no? Esto en el año 1990. Vamos a ver algunos de esos impactos hoy en día. Por ejemplo, somos la tercera
comunidad en consumo de agua, 144 litros día, que se multiplican por 4 si estamos hablando de población turística. Cada turista consume alrededor de 400 litros al día, que se ve incrementado notablemente si el turista juega al golf, se dobla esta cantidad. Estamos hablando además de un impacto severo hacia los acuíferos de Canarias, pero también en buena parte esta agua se está generando con combustibles fósiles. La energía que se destina a desalar supone más del 10% de la energía de la red eléctrica en Canarias. En Gran Canaria y Lanzarote se produce en torno al 45% de agua desalada, que se eleva esa dependencia del agua desalada muchísimo pues en Fuerteventura, ¿no? El destino de este agua, pues generalmente, o la gestión a posteriori de este agua, pues generalmente termina en el mar. Esto es una fuente del censo de vertido del gobierno de Canarias, donde ven que de los 393 puntos de vertido de todo el archipiélago, 227 no cuentan con autorización, o sea, más de la mitad, son los puntitos rojos que ven ahí. En muchos casos, muchísimos casos, estamos hablando de vertidos de aguas residuales urbanas y vertidos de piscinas procedentes de las zonas turísticas, con el impacto que esto está generando pues en los ecosistemas y en las especies marinas. El 93% del abastecimiento energético en Canarias depende también de las energías fósiles, fundamentalmente de centrales térmicas, y ven, por ejemplo, como el consumo hotelero es un 10%, que si lo relacionamos con el comercio y el servicio, que también está muy relacionado pues con la industria turística, tenemos unos altos costes energéticos que van directamente a la industria turística, que asumimos todos los canarios y las Canarias, pero sin embargo no estas multinacionales, ¿no? O estas empresas que contribuyen muy poco, ¿no? al fisco. Ven un dato del año 2016 de la Universidad de La Laguna: el crecimiento de la pobreza energética afectaba al 11% de la población de los hogares canarios en ese año. Hay una elevadísima producción de residuos. Tenemos un problema muy grave, en estos días lo estamos viendo en la prensa. En el año 2015 cada persona en Canarias producía 500 y pico kilos por persona y año, que aumenta en 376 por la pernoctación turística. En el año 2013 se recogieron pues 1.200.000 y pico toneladas, y estamos viendo como el gobierno de Canarias ahora mismo está proponiendo, ante esta problemática, o sea, estamos hablando de un problema muy serio, la alta producción de residuos, soluciones como la incineración, ¿no? O sea, que estamos hablando de problemas graves y soluciones gravísimas, ¿no? a estos problemas. Si hablamos del cambio climático, esto es un estudio que hizo una universidad australiana en el año 2000. Bueno, se publicó recientemente, el año pasado, en el 2018. Hay muy pocos estudios pues que habla del impacto de la actividad turística al cambio climático, a las emisiones. Ellos reconocen que no están bien cuantificadas en la actualidad las emisiones globales de la industria turística. Ellos hacen un análisis en 166 países y ponen de relieve que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo producen actividades relacionadas con la industria turística, sobre todo las emisiones relacionadas con el transporte, pero ellos analizan también pues las compras, la alimentación, importación de combustibles, etcétera. O sea que y en este estudio recogen que está en continuo crecimiento, ¿no? Que estas previsiones de crecimiento de la industria turística pues obviamente va a generar una mayor cantidad de
de emisiones de gases de efecto invernadero. En Canarias no está muy estudiado, sí hay estudios acerca del cambio climático y su incidencia en el clima, pero no tenemos estudios que vinculen la industria turística con los impactos de la misma sobre el clima, pero vamos, teniendo en cuenta estos estudios y teniendo en cuenta la importancia de esta actividad en las islas, pues la contribución al cambio climático será bastante importante en esta actividad. Aquí vemos, bueno, no se ve muy bien, pero habla del aumento continuo de las emisiones de gases invernaderos en las Islas Canarias. Otro de los impactos es la pérdida de biodiversidad. En un trabajo de la Universidad de La Laguna, publicado ya, termino ahora mismo, de la Universidad de La Laguna, pues hablan, bueno, aquí pueden ver una foto aérea de Maspalomas antes de la llegada del turismo y en la actualidad, pues pueden ver, digamos, que en estos fotogramas se pone de manifiesto el impacto, ¿no? Estos investigadores, pues en este trabajo, pues comentan que las islas han perdido el 85% de sus bosques termófilos y la laurisilva, el 73% de los matorrales de Cardón y Tabaiba, el 55% de los pinares y el 41% de la vegetación costera, y lo relacionan pues con el crecimiento poblacional y el cambio de usos del suelo y esta acentuación durante el siglo XX, pues a consecuencia del modelo, ¿no? Y vamos, son bastante alarmistas, dicen que lo peor está por llegar y que si no tomamos medidas, acciones destinadas a la conservación, pues estamos abocados a una importante pérdida de especies y hábitats en las islas. Otros impactos es la desruralización, ¿no? Como veíamos en Canarias, por la actividad agrícola es casi testimonial, ¿no? Hay impactos que se ven en la pérdida del suelo agrícola, en la pérdida de soberanía alimentaria, dependemos totalmente para la alimentación del exterior, la pérdida de la cultura y de la identidad y el patrimonio que está vinculada, ¿no?, a esas actividades, y también la pérdida de biodiversidad agrícola, ¿no?, y del paisaje. En esta noticia, lo pongo por curiosidad, cómo los hoteleros se quejan ante la propuesta de suprimir las ayudas a las importaciones de alimentos, porque fundamentalmente tiran de importaciones de alimentos y no, como se comenta a veces, que la industria hotelera puede tirar de la producción local, lejos de la realidad. O sea, que fundamentalmente estamos hablando de importación de alimentos. Y luego, pues, en su imagen de responsabilidad social corporativa, pues firman acuerdos con Intermón y tal para sensibilizar a los turistas sobre el comercio justo y tal. Bueno, esto es un estudio que se realiza en el 2011 que habla de la huella ecológica y de la presión turística sobre las islas, y hablan que necesitaríamos 4 planetas para cubrir el consumo en Canarias. Los resultados de este estudio demuestran una importante presión del turismo sobre nuestro territorio. Para terminar, vamos, aquí ponemos algunas frases de Joana Farsari, que dice que es prácticamente imposible un desarrollo turístico sostenible dentro de un modelo que es en sí mismo insostenible, ¿no? John Baudet y Ernest Cañada dicen que es imposible una masificación sostenible, que el planeta no puede convertir millones de turistas en turistas responsables, y que no queda más remedio que pensar en el decrecimiento, en términos de decrecimiento.
Marcia Vázquez dice que el turismo en sí no es cuestionable, como no lo son otras actividades humanas, pero sí lo es el capitalismo por el crecimiento continuo, ¿no? Que depende, que provoca crisis pues, ambientales, sociales, consustanciales a esa acumulación de capital. Para terminar, pues lanzo algunas preguntas para el debate. Si la sostenibilidad solo puede venir de la mano del decrecimiento, si la industria turística de masas en Canarias es una solución o es un problema, si vivimos del turismo, la industria turística vive de nosotros, pues vamos, nosotros creemos que es necesario desmontar este discurso hegemónico sobre las bondades de la industria turística de masa y generar un debate que construya un nuevo relato, ¿no? Y ponga esta industria en su sitio, ¿no? O sea, ahora mismo somos totalmente dependientes y muy vulnerables por esa misma dependencia a esta actividad, ¿no? Creemos necesario que hay que establecer redes para avanzar hacia la justicia socioecológica, y en ello estamos, en crear redes de resistencia frente a estos discursos dominantes, pues con concentraciones, con la relación con otros movimientos, por ejemplo, en contra del alquiler vacacional, pues la gente de Canarias por un territorio sostenible, o alianzas que estamos tejiendo a nivel internacional pues con otros territorios que están sufriendo los impactos de la turistización, ¿no? Y sí queremos dejar claro que a pesar de estos datos, ¿no? Pues lo hacemos con alegría, ¿no? Porque estos datos ponen un panorama como muy desolador, ¿no? Pero bueno, creemos que esta reacción debe ser pues desde la alegría, ¿no? Y aquí pongo un poco qué es lo que estamos haciendo pues desde Ecologistas de Nación, desde BEM+E, para trabajar con este tema. Estamos ahora mismo la campaña estatal de ecologistas, una de las campañas es sobre la turistificación. Estamos poniendo en marcha un curso de economía política del turismo en Canarias. Realizaremos próximamente un ciclo documental sobre el turismo, y luego pues tejiendo alianzas y generando espacios de encuentro y de discusión como pueden ser y queremos pues trabajar en un informe sobre el modelo turístico en Canarias. Y siento muchísimo que me haya pasado el tiempo y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias.